días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, alabar al Señor, expresarle, en este caso con canciones, con letras, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él es, y hacerlo todos juntos, ¿no? Acá reunidos. Un domingo, un día como hoy, pero hace mucho tiempo atrás, Jesucristo era levantado entre los muertos, ¿no? Y eso nos da sentido, esperanza, y por eso nos reunimos los domingos, ¿no? Así que a buena hora. Y mientras los chicos van subiendo a su clase, la semana pasada Sebastián nos enseñaba sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Cuántos no estuvieron el domingo pasado? Hay unos cuantos. Bueno, pero han escuchado por YouTube seguramente el mensaje. Bueno, lo que nos enseñó Sebastián la semana pasada, no lo voy a repetir hoy, así que de última está ahí la postura. En el canal de YouTube lo pueden ver, es muy interesante porque, bueno, entendemos que como iglesia los diezmos, como lo entendía el pueblo de Israel, nosotros vemos que no, y entendemos a través de las Escrituras que no se aplica más, ¿no? Sí están las ofrendas voluntarias, así que por eso les animo a que puedan ver ese video, donde se explicó y se enseñó el principio de ese acto de adoración, en el contexto en el cual se desarrolló, en el cual el Señor lo ha establecido para el pueblo de Israel. Y hoy queremos seguir hablando sobre este tema. No van a superar a 2 o 3 charlas el tema de las ofrendas, pero como siempre lo hacemos y cada domingo y en cada espacio que tenemos de enseñanza, la idea de estos mensajes no es que aumentemos las ofrendas en la congregación, no es que vos y yo ofrendemos por culpa, por obligación, por temor, para que el Señor me bendiga el doble de lo que pongo, no, nada que ver. El deseo de nuestro corazón es el de siempre, el de poder conocer un poco más el corazón de Dios. Básicamente es eso, ¿no? Es conocer un poco más de Cristo, qué es lo que hay en su corazón, cómo Él piensa. Y a partir de ahí entendemos nosotros, nuestro corazón, nuestra mente va a ser renovada, va a ser transformada y vamos a dejar que el Espíritu de Dios pueda manifestar la vida de Cristo en nosotros y se vea expresada en todas las áreas de nuestra vida. Así que los animo, y con este espíritu y con este sentir, a que abran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 8, vamos a leer el versículo del 1 al 15, no vamos a analizar todos, pero sí es interesante y nos va a ayudar a tener toda la lectura de estos 15 versículos. 2 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 15. Yo voy a leer la versión NBI, la internacional. Dice así la palabra del Señor. Es Pablo escribiéndole a esta iglesia. Y dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Presten atención. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Pablo dice: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto.
El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, hay mucho para analizar en estos versículos. Vamos a tratar de ver los primeros, aunque sea. Y quiero arrancar con el primero. Primer versículo. Pablo dice, ahora hermanos queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Lo primero que Pablo va a decirnos en esta parte es que todo lo expresado, en este caso con palabras y en su momento por las iglesias de Macedonia, todo lo que acabamos de leer no fue producto ni iniciativa propia de los hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? No le surgió naturalmente a los hermanos en su extrema pobreza, en su momento difícil, abundar en rica generosidad. Pablo dice que todo esto que los hermanos pudieron llegar a expresar fue por la gracia de Dios. Pregunta, ¿qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Tenemos escrito ahí, gracia, miren. Es el favor que no merecemos, es un regalo. Premio culpable. Recuerden, yo estoy preguntando en base al contexto que estamos analizando ahora, ¿no? Ahora, la palabra gracia en el griego es charis y tiene muchas acepciones. Dependiendo del contexto en el cual se encuentre, va a tener su referencia, su significancia, su propósito, ¿no? Ahora, Pablo dice, mirá, yo quiero contarles a ustedes la gracia de Dios que se derramó y que se manifestó en las iglesias de Macedonia. Acá no está hablando de salvación, pero sí está hablando lo que produce la salvación en nosotros, Dios en nosotros. En este caso, la gracia tiene que ver con la influencia divina en el corazón del hombre. ¿Cómo podían? Ahora vamos a analizar un poco más, pero Pablo está diciendo la influencia divina en el corazón de las iglesias en Macedonia dio como resultado todo lo que acabamos de leer. Aún en medio de ese contexto en el cual estaban viviendo estos hermanos. La influencia divina sobre el corazón se puede ver expresado en obras y en la vida cotidiana. La obra de Dios interna en el ser humano, en los cristianos, se expresa en acciones concretas en la vida cotidiana. Leí hace momentos, a las 10 de la mañana, tenemos el estudio de la escuela dominical, que te animo a que puedas sumarte. Veíamos esto, el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver el reino de los cielos? Tiene que ver con esto, con manifestar en el lugar donde estamos la obra de gracia que Dios está haciendo internamente en nosotros. Y cómo eso puede bendecir y afectar a los que están alrededor. Ahora, a partir de aquí en adelante, todo lo que vamos a analizar, no podemos perder de vista la gracia de Dios. La influencia divina en el corazón de estos hermanos. Esta misma gracia es la que Pablo va a decir que obró en él. Siempre es un pasaje que lo repetimos muy seguido, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pablo va a decir esto, pero por la gracia de Dios, o sea, por la influencia divina en el corazón humano, soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Interesante esto. Porque si Él lo aclara, quiere decir que en algunos otros puede pasar de que no lleve fruto. Pero en Pablo dice, en mí
ha dado fruto, no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios, o sea, el impacto, el poder de Dios, la obra de Dios en el corazón que está conmigo, dice, ¿no? Y esto está bueno porque ¿cómo puede ser que la gracia en nosotros pueda hacer que no lleve frutos en un cristiano? ¿No? ¿Puede pasar esto o no? Es interesante porque a veces podemos confundir, ¿no? El cristiano debería estar gobernado por el Espíritu Santo, estar lleno, como dice Efesios, ¿no? Pero eso requiere morir cada día, requiere negarnos a nosotros mismos, requiere ir a la cruz todos los días. ¿Lo hacemos todos los días? Ahora, Pablo dice, esta gracia, si nosotros nos resistimos, si nosotros vivimos en carnalidad, si nosotros no nos enfocamos en Cristo, aún los cristianos estamos hablando, ¿no? La influencia de Dios en nosotros puede quedar sin fruto. Y ahora vamos a analizar un poquito más esto. Dios siempre quiere obrar en nuestras vidas, ¿no? Siempre. Yo a veces escucho, no, bueno, cuando Dios quiera, en los tiempos de Dios, ¿no? No, ¿qué tiempos de Dios? Dios quiere siempre, hermano. Siempre quiere. Adelante. Dejaron encerrado ahí. Es el viento ahí. Ahora, Dios siempre quiere obrar en nuestras vidas. Pero bueno, dependerá de nosotros, ¿o no? De que abramos nuestro corazón, de que nos rindamos a Él, de que vayamos con expectativa. Pero cuando no dejamos obrar al Señor en nuestras vidas, perdemos la chance de disfrutar de la presencia de Dios en plenitud y también, como hablamos más temprano, dejamos de ser bendición a otros. Somos imagen de Dios. Somos representantes de Dios en la tierra. Y cuando no dejamos que ese poder obre en nosotros a través del Espíritu, a través de la palabra, no expresamos de la mejor manera la imagen de Dios. Pero estos hermanos en Macedonia sí se dejaban influenciar, gobernar por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, yo quiero contarles a ustedes lo que la gracia de Dios está haciendo en las iglesias de Macedonia. Ahora, ¿quiénes eran los de Macedonia? ¿Quiénes eran? El norte de Grecia era llamado Macedonia, el sur era llamado Acaya, y la ciudad de Corinto estaba en la región de Acaya. Ahora, las iglesias que estaban en esa región eran, por ejemplo, ¿cuáles? Estudiosos de la palabra. El pastor siempre me mata, siempre. Los salva a todos, no salva a todos. Tesalónica, ¿cuál más? Filipenses, bueno, eran algunas de las que estaban ahí. Berea, también. Y estas, dice Pablo, ¿cómo estaban en ese momento? No leímos todavía el versículo 2 de vuelta, pero ¿cómo estaban? Lo leímos hace un ratito. ¿Estaban en holgura? ¿Estaban pasándola en su mejor momento? ¿Cómo estaban? En un momento difícil. Estaban pasando, ¿no? Es más, los verbos que utiliza Pablo son re extremos. O sea, Pablo quería que nosotros entendiéramos cabalmente la situación en la que estaban estos hermanos. Dice, en gran prueba de tribulación, en extrema pobreza. Ahora, ellos estaban pasando por persecución, por tribulación. Podría ser oposición violenta, muchos los llevaban a la cárcel, los golpeaban. A otros, la misma familia, los rechazaban, los perseguían y los menospreciaban aún psicológicamente. Porque recuerden que el Evangelio es una contracultura. Cambia todo, tu forma de ver la vida, tu cultura, lo social, lo político, todo. Y eso generaba resistencia, adversidad.
aún por los propios amigos, aún por los propios familiares, aún por los propios vecinos. Y estas iglesias estaban pasando por estas circunstancias. Ahora, yo voy a enfocarme en la iglesia de Filipenses porque tenemos una carta y porque realmente la carta de Pablo a Filipenses justamente confirma lo que este apóstol dice en Corintios. En Filipenses, y vemos esta adversidad, en Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, todos los versículos los van a tener en la pantalla, si quieren no los buscan, así no perdemos tiempo, pero dice, pase lo que pase, dice Pablo, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, pase lo que pase, o sea, pasen por adversidad, sean perseguidos, sean conmovidos en lo que sea, sigan, manténganse firmes. Dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticia de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Escuchen, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Evidentemente, estas iglesias estaban sufriendo persecución. Y tales factores hacían que ellos tendrían que a veces lo echaban del trabajo, que quedaban realmente expuestos en cuestiones materiales. Algunos tenían que huir, otros tenían que sobrevivir de la mejor manera. Ahora, Pablo dice acá, en el versículo 2, que ahora vamos a leer, Pablo quiere que nosotros llegamos a entender que estos hermanos estaban tocando fondo. Ahora, en este tiempo, toda la región, con excepción a las colonias romanas, Patros y Corintio, estaban en una pésima condición de pobreza y miseria. Pero la intensidad de este gozo excedía su pobreza. Dice el versículo 2, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Evidentemente había una necesidad, y esto tiene que ver con los hermanos, había una ofrenda, había algo, un objetivo con esta ofrenda, era para los hermanos de Jerusalén que la estaban pasando mal. También, ¿no? Con pobreza, también con persecución, tal vez muchos huyendo. Y se estaba levantando una ofrenda para ese lugar, para esos hermanos. Y estas circunstancias llegaron a oídos de varias iglesias, y entre ellas a las que estaban en Macedonia, las cuales también se encontraban en una situación de prueba y de aflicción. Ahora, a pesar de no estar en un momento de su máxima alegría, a pesar de su extrema pobreza, de estar tocando fondo, brotaba en sus corazones una rica generosidad. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser alguien generoso cuando abunda la pobreza? ¿Cómo? ¿Cómo se puede estar pensando en bendecir a otros cuando estoy tocando fondo? Cuando estamos mal. Alguien habrá estado mal, calculo acá. Las estadísticas dicen que sí. Muchas veces podemos pensar en otros. Muchas veces no, la mayoría. Estamos pensando en uno. Claramente, según leemos y entendemos, la generosidad no tiene que ver con montos, con porcentajes, sino con la actitud del corazón. ¿Se puede ser pobre y generoso? Pregunto. ¿Se puede tener mucho y no ser generoso? Sí. Pablo va a hacer esto todo el tiempo, en esta carta y en sus cartas, ¿no? Pone, en gran prueba, gran gozo.
En extrema pobreza, rica generosidad. Contrapuestos, extremos, pero que en algún punto se unen. ¿En dónde se unen? La gracia de Dios, en Cristo, en el Evangelio. Pablo dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda, en esta gracia para los creyentes. ¿En qué otro lugar de las Escrituras vemos esta misma actitud de ofrendar espontáneamente con todo lo que tenían? ¿Recuerdan? Nuevo Testamento. Que no sea Carlos. ¿En dónde? Sí, bien. ¿Y en otro? Lo hemos visto varias veces. ¿Y duda? ¿Qué más? Vamos a empezar con frío caliente. En Hechos. ¿Recuerdan? Capítulo 4. Comenzaba la iglesia. Y en Hechos capítulo 4, versículo 33 al 37, hay otro ejemplo, igual que lo que pasó con estas iglesias de Macedonia. Dice, los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Mensaje, evangelio. ¿Y qué pasa? Dice, y la gracia de Dios, la influencia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Fíjense, el mensaje poderoso de la resurrección hace que la gracia de Dios obre y se derrame en la vida de esas personas que estaban ahí, y como resultado, fíjense lo que pasa. Sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Y hay un ejemplo ahí puntual, ¿no? José, un levita natural de Chipre, un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. ¿Cómo es posible esto? Este sentir viene como resultado de experimentar realmente el poder y la vida de Dios. No es una actitud natural. No es una actitud natural. Y el apóstol dice, dieron como podían y aún más de lo que podían. Pero fíjense las palabras que usa Pablo, ¿no? Dieron como podían, aún más de lo que podían, rogando, insistiendo, por favor, queremos ser parte de esto, entendemos que es un privilegio, entendemos que es una gracia, entendemos que es, también podemos decir, una bendición. Ahora, nuestra mente natural, cuando pensamos en dar algo, en esa transacción, ¿estamos perdiendo o estamos ganando? Yo te doy el celular, ¿estoy ganando o estoy perdiendo? Nadie se anima, no son, tienen miedo. Me filman a mí, no a ustedes, así que... ¿Cómo? Bueno, pero cuando naturalmente perdés, alguien que me ayuda. Gracias, Nati. ¿Vos perdés o no? Te estoy dando un auto, ¿lo gano o lo pierdo? No, según como lo miro. No, lo estás perdiendo, hermano. En ese sentido, en la forma natural, pero en el reino de los cielos, no funciona así. No estoy diciendo que si doy un celular me voy a tener dos. Aclaro. ¿No? Hemos mantenido una línea en eso. Carlos, nuestro pastor, sobre todo. Pero en el reino de los cielos, los valores son distintos, los principios son distintos. Pablo va a decir que Jesús dijo, que no está registrado, pero si lo dice Pablo y está en la Escritura, creemos que fue así. Dijo, más bienaventurado, como dijo el Señor, nuestro Maestro, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estaban haciendo estos hermanos claramente no era por iniciativa natural
del ser humano. Alguien que me estaba copiando. Está difícil, ¿eh? Te viento. Ahora, no es natural en nosotros. No es natural en nosotros. Pero ahora en el reino de los cielos no solo pensamos en nosotros, sino que ahora pensamos en las necesidades que están alrededor de nosotros. Estamos abocados a pensar y a orar en favor de mi prójimo. Pablo lo dice en el capítulo 8, versículo 1. Quiero que se enteren que lo que está haciendo la gracia de Dios en estos hermanos. Pablo fue testigo de la obra de Dios en los corazones de estos hermanos y hermanas. Y es interesante la frase de tanto como podían y aún más de lo que podían. Y yo necesito acá la ayuda de ustedes. ¿Alguien se anima a explicar o a ver qué le pasa en la cabeza a ustedes cuando escuchan esta frase? Dieron como podían y aún más de lo que podían. Fueron a robar. ¿Qué? No entiendo. Buen pensamiento. ¿Alguien que? Cris. Ah, bien. Bien. En sintonía, ¿no? Lo que decía Isa también. Dieron todo lo que tenían. O las viudas. Era por fe, claramente, ¿no? Fe es confianza en Dios. Bien. Bien, ahora, claramente cuando pensamos en esto pensamos en la viuda, ¿no? De Lucas 21. Si bien el contexto está que se usa Jesús está apuntando contra los religiosos y los poderosos, ¿no? Cómo se abusaban de los más pobres, inclusive. El principio podemos usarlo, porque lo voy a leer, ¿no? Para poder entender qué es lo que Pablo tal vez está queriéndonos decir, que tiene que ver con lo que ustedes mencionaron. Lucas 21, 1-4 dice, levantando los ojos, Jesús, ¿no? Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Dio también una viuda, muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía, ¿no? Ahora, el reporte de la ofrenda a la viuda ilustra, ¿no? El mismo punto. Ella solo dio 2 moneditas. Que por ahí para los ricos o para otros no significaba nada, pero para la viuda era todo lo que tenía. Entonces, en ese contexto, podemos también sacar esto de, bueno, dieron lo que tenían y aún más de lo que tenían, porque ¿cómo quedó esa mujer? ¿No? Entonces, la idea es esta. Aún lo que ellos dieron no le importó cómo quedaban, ¿no? Si quedaban derechos o no estaban derechos, económicamente o materialmente. Ellos querían participar. Ellos dieron aún más de sus propias fuerzas. Espontáneamente, rogando, insistiendo, como podían y aún más de lo que podían. Esos corazones ardían por poder participar en esa ofrenda. Había un fuego interior en el corazón de estos hermanos y hermanas para ayudar a aquellos necesitados que estaban del otro lado. Pero ahora vamos a ver el motor de esa gracia. Versículo 5 dice, incluso hicieron más, versículo 5 del capítulo 8 de 2 de Corintios, dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos.
No paraban de sorprenderlo a Pablo, ¿no? Pues se entregaron a sí mismos. Primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible la obra de estos hermanos y hermanas de las iglesias de Macedonia? ¿De dónde surgió semejante generosidad en medio de su extrema pobreza? ¿Cómo una persona que en esencia es naturalmente egoísta puede actuar de esta manera? Acá está el kit de la cuestión. El apóstol da la respuesta, ¿no? Ellos se entregaron completamente al Señor. Eran hombres y mujeres entregadas, rendidas a Jesucristo. Pablo escribió esta carta a los Corintios aproximadamente en el año 55-56 después de Cristo. En el año 61 va a escribir la carta que acabamos de leer hace un ratito, a los filipenses. Es decir, que lo que escribe acá es anterior a la carta de los filipenses. Y uno puede pensar, bueno, cuando la gente conoce al Señor, está como emocionada, tiene un fuego, el primer amor, y bueno, cuando están así hacen muchas cosas, ¿no? A veces pensamos así. Pero ya se le va a ir ese amor, ese fuego. Bueno, pasaron los años y Pablo va a escribir a la iglesia de Filipenses. Y vamos a ver que ese mismo amor, esa misma pasión, esa gracia de Dios, esa influencia de Dios en ellos, seguía obrando. Aún mucho más. Filipenses capítulo 1, del 3 a 6 dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. ¿Por qué? Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo participaron los filipenses desde el primer día hasta ahora en el ministerio de Pablo? ¿Cómo? Ofrendando. Ofrendando. ¿En medio de qué? De su extrema pobreza. En un momento de gran dificultad. El versículo 6 dice Pablo: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es lo que estaba pasando con estas hermanos y hermanas. Dios seguía perfeccionando, seguía obrando en los corazones, seguía renovando sus mentes. Estos hombres y mujeres de Macedonia habían encontrado en Cristo su razón de ser. Habían entendido que solo en el Hijo había vida, vida eterna, vida abundante. Y que aquel que comenzó la buena obra la iba a ir perfeccionando. Pablo va a decir más adelante en esta carta que los filipenses llegaron a ser su corona, su premio, su gozo. Y no es que estoy exaltando a las personas. Estoy tomando el ejemplo de los filipenses para exaltar la obra de la gracia de Dios. Porque lo dijimos y lo seguimos diciendo, estas acciones, estas obras, estos actos de adoración no son naturales. Va en contra de nuestro egoísmo, va en contra de nuestro pensamiento carnal, natural, terrenal. Ahora, ya terminando, fíjense, en Filipenses 4, del 10 al 20, vamos a leer, esta misma iglesia de la que Pablo estaba hablando, una de las tantas, ¿no? Pero coincide con todo lo que viene hablando. Dice Pablo en Filipenses 4, 10, 20, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más.
Tengo hasta de sobra ahora que he recibido Epafrodito, un hermano de la iglesia de Filipos, lo que me enviaron. Y fíjense cómo expresa Pablo la ofrenda de estos hermanos. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y fíjense la promesa para esta iglesia. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Pablo se lo dice a esta iglesia, que tiene este corazón, que tiene esta actitud. Hermanos, mi Dios va a suplir todo lo que necesiten. Bueno, pero ¿cuál es la fuente de esto, Pablo? La fuente es esta: conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios Padre, nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la iglesia que Pablo les estaba contando a los corintios. Ellos se entregaron primeramente al Señor. Ellos comprendieron que su vida ya no le pertenecía, que Dios le había comprado con su sangre y que ahora todo lo que ellos eran y tenían le pertenecía al Rey de Reyes y Señor de señores. Todas las áreas de su vida estaban ligadas y gobernadas por Dios. Cuando nos entregamos por completo al Señor, el fruto del Espíritu empieza a expresarse profundamente en nosotros. Amamos aún a aquellos que nos hacen daño. Estamos gozosos aún en medio de las dificultades. Tenemos pensamientos de bien aún con aquellos que nos hacen mal. ¿Cómo puede ser? Es Dios en nosotros. Y estos hermanos estaban expresando esto en esta área y en todas las áreas, evidentemente, según lo que Pablo dice. Ahora, a un misionero que testificaba a un cacique, esto es una pequeña historia, un cacique indio, se le ofrecieron ofrendas al misionero, ¿no? Ofrendas de caballos, de alhajas, varias cosas. Y el misionero dijo: mi Dios no quiere los caballos, no quiere las alhajas, no quiere nada de esto. Mi Dios quiere al mismo cacique. Y el cacique respondió: su Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a Él, también recibirá mis caballos, mis alhajas, mis ofrendas, todo lo que yo soy. Pregunta, no, tiene una frase, ¿no? El secreto de la generosidad de los macedonios, en las palabras de un poema. El regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Cuando realmente estamos entregados en mente, corazón al Señor, Él nos hace comprender que todo lo que tenemos le pertenece. Y no solo eso, sino que cada una de estas están a disposición para bendecir a los que están alrededor nuestro. En la escuela dominical veíamos esto, ¿no? Como José, un hombre que fue bendecido por Dios, que tuvo el poder, que tuvo la autoridad, fue imagen de la autoridad de Dios en la tierra. Entendió que la posición que Dios le había dado era para bendecir a los demás, aún aquellos que le habían hecho daño, sus hermanos. Cuando nuestras vidas están llenas de la palabra de Dios, de la vida del Espíritu, cuando hay una necesidad, no pensamos en lo que nos va a faltar a nosotros, sino que obramos en favor de aquellos que la están pasando por ahí mal. Y esa es la obra de Dios en nosotros. No podemos quedarnos cómodos ante la necesidad de un hermano. El Señor nos va a impulsar, así como lo hizo con estos hermanos de Macedonia. Y Pablo dice, primeramente se entregaron al Señor y también a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Claro, porque la ley se resume en cuántas leyes. Amar a Dios. Primeramente se entregaron a Dios. Y segundo, amar al prójimo, tal como Cristo nos amó. Se entregaron a nosotros. Y esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y Pablo no solo apeló al ejemplo de la gracia de Dios en las iglesias de Macedonia para enseñarles a los corintios a ser generosos, sino que tomó el ejemplo máximo, el ejemplo de la gracia del Señor Jesús.
Versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cuál es esta gracia de la que Pablo les contaba a los corintios? Pablo va a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de las mezquinas circunstancias de la vida de los macedonios y los corintios, pinta un atractivo retrato de la más generosa persona que haya pisado esta tierra. Ahora, la palabra gracia, como decíamos recién, ¿no?, se emplean en el Nuevo Testamento un montón de acepciones, pero en este caso, cuando dice a los corintios, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra gracia ahí está referida a la generosidad de Dios. Ustedes conocen la generosidad del Señor Jesús. ¿Cuán generoso era el Señor Jesús? Bueno, era tan generoso que lo dio todo lo que poseía por nuestra causa, para que nosotros fuésemos eternamente enriquecidos en su pobreza. Él era rico, y acá podemos, ya profundizando, ¿no? Pablo está hablando de la preexistencia de Cristo. ¿Cuándo fue rico Jesús en la tierra? Claramente, no estaba pensando en la tierra. No estaba pensando cuando vino al mundo como el bebé de Belén, ni en sus 33 años, en su peregrinación como extraño en este mundo. Él era rico en toda la eternidad pasada, morando con el Padre, disfrutando de esa gloria. Pero él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No. Él se hizo pobre, se despojó, tomó forma de hombre. Y no solo se refiere a Belén, sino también se refiere a Nazaret, a Getsemaní, al Gólgota. Todo eso fue por causa de nosotros, para que fuésemos enriquecidos en su pobreza. Ahora, si esto es cierto, y claro que lo es, hermanos y hermanas, debería en tal caso ser nuestro mayor gozo dar al Señor todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ningún argumento podría ser más energético que este en medio del discurso de Pablo acerca del dar del cristianismo. ¿Cuál debería ser nuestro estímulo para darnos primeramente al Señor y luego a los otros? El ejemplo de Jesús. El ejemplo de nuestro Señor Jesús. Cuando miramos su persona, su actitud, su vida, su andar, su caminar en la tierra, cuando vemos que se despojó de su gloria, vino a esta tierra, tomando nuestro lugar en la cruz, haciéndose pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos, no nos queda más que rendirnos al Señor. Cuando miramos la cruz, cuando miramos la expresión de amor de la cruz, deberíamos caer rendidos a los pies de Cristo. Siendo rico se hizo pobre. ¿Qué lo movió a Jesús? Su Padre, pero también nosotros, nuestra pésima condición. La pregunta para finalizar, para cada uno de nosotros, hay muchas, pero tomo esta. ¿Estamos expresando a Dios y su obra también a través de nuestras ofrendas? ¿O tal vez hay algo que está impidiéndolos? Este acto de adoración habla de dónde está puesta nuestra mirada, nuestra atención, nuestra esperanza. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo quería que al momento de ofrendar nosotros, tanto como lo hicieron los macedonios, miráramos el ejemplo de Jesucristo. Que no haya otras motivaciones más que el de Cristo a la hora de dar todo lo que nosotros tenemos. Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras ofrendas. Que realmente nuestra motivación sea Cristo, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus pisadas,
aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos eternamente a cada uno de nosotros. Que esta actitud está en nosotros, en la iglesia del centro, hoy y hasta que el Señor nos venga a buscar. Amén. Oramos. Padre, te agradecemos por este tiempo, gracias por esta reunión, Señor, gracias por la oportunidad que nos da de exaltarte, de adorarte, de rendirte honor, tributo a través de todo lo que hacemos. Deseamos que realmente sea agradable a ti, Señor, y te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por Jesucristo, dador y consumador de nuestra fe, por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Señor, te damos gracias por la actitud y por tu generosidad expresada y mostrada hacia nosotros en la vida de tu Hijo Jesús. Señor, ¿qué sería de nuestras vidas sin tu presencia en nuestros corazones? ¿Qué sería de nuestras vidas sin el sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Qué sería de nuestras vidas sin el perdón de nuestros pecados? ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor, sin tu sangre? ¿Qué sería de nuestras vidas, Señor, sin el poder de tu resurrección? Gracias te damos, Señor. Señor, queremos rendirnos una vez más ante ti, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Rey. Señor, que tu gracia siga influenciando nuestras vidas a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, para que cada día podamos expresar la vida de Cristo y podamos en todos los aspectos, Señor, amándote a vos, amando al prójimo, Señor, y expresando la generosidad que hay en tu corazón. Que realmente podamos entender que somos tu imagen, Señor, que somos representantes tuyos en la tierra y que en esencia estamos para bendecir a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a manifestar esta verdad en nuestro corazón. Señor, nosotros te decimos sí, queremos que tu poder, Señor, obre en nuestro corazón. Queremos que tu poder quiebre todo egoísmo, Señor, todo orgullo, toda forma de pensar terrenal, Señor, egoísta. Queremos que tus pensamientos, Señor, puedan estar firmes en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder expresar al mundo entero la esperanza que hay en Cristo Jesús. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice y nos vemos el domingo que viene, si Él quiere.